Buen día, mi nombre es Natalie Castañeda y el día de hoy vengo a hacer el estudio de caso sobre el COVID-19 en un contexto de pobreza y desigualdad. Bueno, para comenzar, este estudio de caso es de una familia que en el 2010 decide mudarse a Bogotá con el sueño de poner un negocio de comidas rápidas, lo cual le generará estabilidad económica, social, laboral y educativa para los hijos. Entonces esta familia logra poner su negocio de comidas rápidas y le genera la estabilidad que buscaba. Le generó más ganancias y más demanda. Por ende tuvieron que contratar más empleados. Contrataron alrededor de 20 empleados. Sin embargo, en el 2019, a causa de la pandemia, esta familia, como muchas otras, tuvo como consecuencia la baja estabilidad económica. Muchas familias se vieron afectadas por los cierres nacionales por los contagios. En nuestro caso, no habían clientes y no había forma de pagarle a los empleados. Esta familia intentó buscar ayuda, pero el gobierno de la capital dijo que no, les negó la ayuda, ya que ellos no provenían de esta ciudad. Tuvieron que despedir a sus 20 empleados porque no tenían la manera de pagarle su sueldo. No tenían tampoco la manera de pagar el arriendo y esto ocasionó que perdieran el negocio, empeorando la parte económica y social. Estas personas, esta familia no pudo suplir sus necesidades básicas, lo cual causó que se tuvieran que mudar otra vez a Medellín. Y esto trajo consecuencias, ya que la casa donde se mudaron vivía muchísima gente. Hubieron contagios dentro de la familia. A pesar de que era mucha gente, no había la cantidad de ingresos económicos necesarios para subsistir. Y tuvieron problemas de salud mental también. Bien, ahora vamos a pasar a hacer un análisis de este caso, pero para ello necesitamos tener presentes algunos conceptos. Entonces, primero, la pobreza es la escasez de algo que no permite satisfacer las necesidades. La pobreza absoluta es la privación vital que tienen las personas en cuanto a alimentación, salud, vivienda, educación y demás. La pobreza relativa es considerada a partir del entorno socioeconómico y social. Esta tiene que ver con los ingresos de la comunidad o del país. La pobreza rural es la que se da en zonas alejadas de la ciudad. Afecta sobre todo a campesinos y gente que vive en pequeños pueblos. La pobreza urbana se desarrolla en las ciudades, como por ejemplo en nuestro caso que se fue en Bogotá y Medellín, donde también las personas carecen de oportunidades o de recursos para satisfacer sus necesidades. En cuanto a la pobreza extrema, pues es las personas que no cuentan con ningún tipo de recursos, no cuentan con alimentos, con líquido, con un lugar donde descansar, donde dormir, no cuentan con educación y mucho menos con condiciones dignas para vivir o aseo. La pobreza multidimensional, digamos que recoge a todas. Eh, También tiene que ver con la educación, la salud, la vivienda, el empleo, el medio ambiente, la falta de servicios básicos, una mala infraestructura y tiene presente las condiciones de las infancias y de los adolescentes. En cuanto a desigualdad, como dice Sánchez 2017, la desigualdad vista desde el interior de los países y en Colombia es el resultado de distintos hechos que giran en torno a la propiedad de la tierra y de la capital, la centralización del poder político y económico del protagonismo de las instituciones y el mal control de sus recursos. Por otra parte, la desigualdad también tiene que ver con la falta de equidad o falta de equilibrio entre los individuos y entre la comunidad, lo cual presenta discriminación, ya sea por su raza, por el género, por de dónde provienen, la orientación sexual y las distintas capacidades físicas que tiene cada persona. Esto se centra casi siempre en los aspectos económicos, lo cual abre grandes brechas y provoca cambios en la sociedad. Bien, ya centrándonos más en el caso colombiano, encontramos que en Colombia hubieron problemas económicos como violencia, desempleo, informalidad laboral, delincuencia e inseguridad. También se presentaron problemas sociales y problemas políticos.
En el 2018 se alcanzó al 30,1% de la población, es decir, 185 millones de personas, de las cuales 66 millones estaban en condición de pobreza extrema. Esta situación se encuentra acompañada de una tasa de desempleo del 8% y un promedio de informalidad laboral del 48,2% en Colombia, y esto también abarca a otros países de Latinoamérica. Como una solución en Colombia, se dio un paradigma de economía solidaria que generaba trabajo e ingresos. Sin embargo, por el COVID-19 hubo una pérdida de 4 millones de empleos, aumentando un 12% la tasa de desempleo en el país. En cuanto al empleo, a nivel latinoamericano se presentó alrededor de 26 millones de personas en búsqueda de empleo. En Colombia el desempleo se registró un incremento del 9,9%, lo cual dio un total de 12%. En los años siguientes, mientras el COVID estuvo presente, se siguió incrementando la pérdida de empleos, liderado por el comercio, por talleres automotrices, talleres de motos, de carros, las actividades artísticas y de recreación o entretenimiento. Asimismo, Colombia es un país que genera una gran demanda en el consumo de alimentos y cosas materiales. Con el COVID-19 esto se vio afectado, ya que en algunos casos no había gente que trabajara en dichos procesos. El impacto en la informalidad laboral es que antes de la pandemia, como lo menciona Álvarez en el artículo Informalidad y COVID-19, vulnerabilidad y flexibilidad, la informalidad laboral en el país alcanzaba niveles superiores al 50% antes de la crisis del COVID-19. Dicho esto, en el 2019, Colombia contaba con 13 millones de personas, donde el 10,4 millones contaban con trabajos informales y 2,6% eran trabajadores domésticos o sin remuneración. La pandemia afectó bastante esto, pues porque el aislamiento no tenía manera la gente de salir a vender sus productos o ofrecer sus servicios. Asimismo, no contaban con una base salarial mensual ni semanal. Sin embargo, aquí se encuentran productores, vendedores, trabajadores de talleres, de hoteles, manicuristas, estilistas y demás. En cuanto a la pobreza, encontramos que en el 2018 Colombia contaba con 13 millones de personas en condición de pobreza y 3,5 en condición de pobreza extrema. Para el inicio de la pandemia en el 2019 y en el recorrido de este año, la pobreza extrema se vivió en Brasil, Venezuela y Colombia con un gran incremento de esto. Algunas características propias de esto es que en algunos hogares hay bastantes niños pequeños, baja educación, madres cabeza de familia y personas con trabajos independientes o informales, lo que generó obviamente que estos niños, estas madres, sufrieran consecuencias por no tener un salario digno, unos alimentos diarios y demás. Asimismo, y reforzando anteriormente lo mencionado, como dice Chacón 2020, en el 2018 la pobreza monetaria llegó al 27%, un porcentaje que representa 13.073.000 personas con tal de condición. Al comparar esto con el año anterior, 190.000 personas más pasaron a ser consideradas como pobres de acuerdo con sus ingresos. Por otra parte, la desigualdad en Colombia se dio por el desequilibrio económico, la desigualdad, la discriminación por género y conflictos sociales, lo cual ocasionó que en el país quedara en todos contra todos, donde siempre se dejó de lado la empatía con los otros, provocando así violencia, delincuencia, robos y demás. Las pobrezas que dejó la pandemia del COVID-19 fue multidimensional, extrema, urbana, relativa, rural y absoluta. Bueno, en la economía antes y durante la pandemia del COVID-19. Entonces, la economía antes del COVID-19, la economía social, ya mencionada, buscaba beneficiar y controlar a la comunidad. Lo integra un subsector de mercado que consiste en cooperativas, sociedades laborales, empresas, asociaciones, y un subsector de productores, como su nombre lo indica. Eh, Colombia es un pionero de esta economía social, la cual está definida por la Ley 454 de 1998,
en el artículo 2 como el sistema socioeconómico, cultural y ambiental, conformado por el conjunto de fuerzas sociales originadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas, humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano. Esto lo que busca es hacer que las personas sean más productivas y solitarias, evitando la dependencia de las comunidades, de las familias con el Estado. La economía social generaba alrededor de 197.330 empleos. Y la economía durante la época de pandemia. Bueno, para comenzar, en América Latina y en Colombia, el paradigma social perdió valor a partir del COVID-19, ya que el gobierno contaba con sujetos egoístas, codiciosos, envidiosos y demás, lo que produjo que quedaran de lado las personas con una clase social muy baja. Sin embargo, algunas cooperativas contaron con reservas financieras, lo que permitió brindar una estabilidad económica aproximadamente durante 8 meses a sus empleados. En el 2020, Confecop propuso cerca de 100.000 puestos de trabajo como muestra de solidaridad. La economía social buscó principalmente ayudar a la población, ya fuera con alimentos, con ropa, atención médica, o propiciando un techo o afecto a gente que haya sufrido de pérdidas o que estaba sufriendo emocionalmente. También durante la época del COVID-19, la Fundación Solidaria, junto con FENALCO y FENALCE, realizaron una campaña llamada Coronatón 10.000, donde beneficiaron a más de 7.000 personas por medio de un sustento. La Fundación para Educar FENEDUCAR permitió que algunas escuelas se mantuvieran de pie, dando textos, pagándole a los maestros, brindando ayuda para así evitar la deserción escolar. Estos lo hicieron en 6 departamentos del país. Y la Fundación Misericordia de Amón brindó una colaboración a 8 internados del país por medio de ayudas de salud, comida, vestuario, educación, psicología y todo lo que estos niños necesitaran para poder llevar una vida bien. Bueno, esta es una entrevista realizada a Luis Armando Galvis, la cual se llama Política económica, desigualdades de ingreso en Colombia, cuáles son sus determinantes y cómo se han afectado por la pandemia del COVID-19. En esta entrevista, él expresa que la distribución de los ingresos aportó a la desigualdad, pues no todos contaron con las mismas condiciones. Durante la época del COVID-19 se vieron afectados los arriendos, ya que como en nuestro caso, mucha gente arrendaba una casa, una habitación, un local o un lugar, pero no les dio la economía para subsistir en estos lugares, lo que ocasionó que mucha gente tuviera que salir de esto y ya que no lo podían pagar. Esto pues generó pérdidas tanto para el arrendatario como para la persona que allí vivía porque tuvo que buscar a dónde irse. Él también nos dice que al COVID-19 le dio un giro a la vida como se conocía, puesto que mientras el desarrollo de la pandemia y pospandemia cambiaron bastantes cosas y la economía y sostenibilidad del país también dieron un giro inesperado. Bien, ya para finalizar este análisis de caso, decidí hacer una pequeña reflexión sobre el tema. Bueno, para comenzar hay que expresar que el COVID-19 marcó a toda la población, a todo el planeta. Si bien es cierto, muchas mascotas también fueron olvidadas en este tiempo por la falta de recursos de sus dueños, y ya que estos no podrían mantenerlos, muchos fueron arrojados a la calle. Por otro lado, considero que en los sectores de estrato 0, 1 y 2 la pandemia se vivió mucho más fuerte, ya que mucha gente vive de su día a día y con empleos informales, como se mencionó durante el análisis del caso. Esto fue muy duro, ya que estas personas tenían que quedarse en su casa con su familia, muchos de ellos sin poder brindar un plato de comida y sin saber cuándo lo podrían hacer. Asimismo, mucha gente fue despedida porque en sus trabajos ya no eran requeridos, porque no había manera de brindar un salario, lo que ocasionó más estrés para estas personas y sus familias. Todo esto dio paso a más enfermedades. En cuanto a la educación, si bien es cierto que se pudo encontrar una alternativa que fue la educación virtual, no fue suficiente, en especial para los niños y niñas pequeños, digamos,
de 3 o 4 años más o menos. Eh, pues es que en esta edad los niños deben relacionarse con otros, tener un contexto más amplio y lugares donde ellos puedan explorar o intervenir a manera de desarrollo social. Bueno, en cuanto a la salud, muchas familias se vieron afectadas, ya que se generaron brechas en esto, ya que en casi todos los centros de salud, las UCI o casi todas las habitaciones estaban llenas por personas con COVID-19 y dejaron los médicos e enfermeros de lado a muchas personas que tenían algún otro tipo de enfermedad. Y ya como estas personas no tenían cómo pagar para ser atendidos, muchos de ellos murieron por lo mismo. En cambio, en el otro lado de la moneda es que las personas de alto estrato con más recursos sí tenían la posibilidad de brindar una atención médica a sus allegados de una manera independiente. Estas personas con más estrato socioeconómico pues no tuvieron que sufrir muchas pérdidas económicas por lo mismo. Y ya para finalizar, considero importante decir que poco a poco el mundo se ha ido recuperando de la pandemia. En algunos casos la gente ya piensa en que tal suceda de nuevo y se encuentra preparada de una u otra manera, ya sea con ahorros, con comida no perecedera y con plan B para su empleo. Eh, pues con la pobreza, desigualdad, falta de recursos y alimentos, las personas quedaron bastante marcadas y es algo de lo que nadie está exento. Muchas gracias.